y las pongo en internet, en un canal que yo tengo para que ustedes puedan acceder a ellas en cualquier otro momento y revisar cualquier detalle. Primeramente, entonces, voy a comentarles lo referente a la información. Aquí tenemos un cuadro que nos han legado los profesores Lamb y Whitman, un poco orientado a la época en que ellos hicieron el libro, que fue en 1969, pero que son muy válidos ahora y yo lo he ampliado. Lo que no está en azul claro es lo que yo le he agregado. Fíjense que en el cuadro de la izquierda tenemos aspectos como, esto se refiere a ingeniería de fundaciones y no a ingeniería, a problemas de suelo e ingeniería nada más. Como dice a la derecha, esto tengo que cambiarlo también. La ingeniería de fundaciones es un tema aparte. La geotecnia es parte de la ingeniería de fundaciones. La ingeniería estructural también tiene una parte que tiene que ver con la ingeniería de fundaciones. Pero la ingeniería de fundaciones es otro animal, como decía el profesor Doble. Es un problema complejo de ingeniería y algunos dicen que es un arte. El profesor Das decía que eso era un arte, saber trabajar con las fundaciones. Entonces allí entra la ingeniería estructural, la mecánica de suelos, la geología y la exploración, la provincia sísmica le agregué yo, para los espectros de diseño y los coeficientes sísmicos, la experiencia, que es toda la historia de casos en los que uno se ha enfrentado, con los que uno se ha enfrentado, y la economía. Nosotros tenemos que tratar siempre de dar la mejor solución al menor costo dentro del rango de riesgo que es aceptable para ese tipo de obra. Pero fíjense que ahí hay que agregarle lo que llaman en inglés el engineering judgment, que en castellano es el juicio o el criterio, que es lo que nosotros manejamos comúnmente en el lenguaje de ingeniería, para poder entonces dar soluciones adecuadas a los problemas de fundaciones, y yo le he agregado que tengan un mínimo riesgo funcional. El riesgo funcional tiene que ver con la capacidad de la obra de prestar en cualquier momento el servicio para el cual fue planificada y fue construida. Y el ejemplo clásico que yo le pongo a todo el mundo, porque todo el mundo lo conoce, es la Torre de Pisa. La Torre de Pisa está allí, no se ha caído, no ha fallado, no hay criterios para decir que el suelo ha fallado. Lo que ha sucedido es que se han excedido algunos parámetros que permiten trabajar con ergonomía dentro de esa torre. Y esa torre, a pesar de que está allí desde la época medieval, pues no se puede usar para más nada, sino que se le cambió ahora el uso para turístico. Y afortunadamente pegó, pues, pero eso ya no está prestando el servicio para el cual fue diseñada o cualquier otro uso que implique estar dentro de la torre, porque no tiene la ergonomía adecuada en ese caso. Entonces, para cerrar esto, el juicio del ingeniero, o el criterio que llamamos aquí también para poder establecer cuándo algo se puede aplicar y por qué se puede aplicar, que es lo que yo digo que es saber discernir en relación con la aplicabilidad de una tecnología o de una metodología o de un parámetro. Y eso implica que tenemos que tener dominio del tema. Tenemos que entender cuál es la naturaleza del fenómeno que estamos viendo, cómo esperamos que responda. Tengo que ir a darle acceso al... Tengo que dejar de compartir momentáneamente y admitir al amigo Durán.
Esto con relación a lo que es entonces manejo de la información, en donde la experiencia es parte de esa información, y lo que es tener el juicio o el criterio para poder aplicarlo y saber por qué lo puedo aplicar y saber qué puedo esperar. En esta primera sesión vamos a hablar un poco de cómo es que se desarrolla la capacidad de los pilotes, porque hay mucha gente que no está clara con esto. Y es bueno que entendamos esto bien antes de ir a tratar de aceptar o rechazar tanto pilotes como métodos constructivos de pilotes. Primeramente, la mayoría de nosotros ha visto que un pilote está construido o hincado o colocado dentro de un perfil de suelo y que sobre el pilote actúan tres fuerzas principalmente desde el punto de vista axial. Está la carga que se le coloca arriba, que está como QU, que sería la carga última que el piloto es capaz de soportar. Está en las paredes del pilote una que se denomina QS o QF, que es por skin friction o por friction solamente. Y está la de punta, que está allí como QP. Y hay dos longitudes señaladas ahí. Está la longitud total del pilote, como L, y está una que se denomina LB, que es la profundidad en el estrato donde se desarrolla el bulbo de punta. Y aquí es donde viene una de las principales confusiones y, digamos, mala interpretación de estas dos fuerzas resistentes, las que definen la capacidad, que son la de fricción y la de punta. La mayoría de la gente se enfoca en el bulbo. Y el bulbo, como lo tienen ahí a la izquierda, tiene dos partes. Tiene una parte que se desarrolla por debajo de la punta del pilote y luego otra parte que se desarrolla por encima de la punta del pilote, cerrando contra el pilote. Más o menos, en general, la parte que está por debajo de la punta es más o menos equivalente al diámetro, a un diámetro, y la parte que está por encima puede ser menor o igual que 3 diámetros en general. Como vamos a ver ahora, nos vamos a preocupar por establecer en algún momento cuál de estas fuerzas se desarrolla primero y cuál es la que controla el comportamiento del piloto dentro de ciertos rangos, como el más común, que es el de la capacidad admisible. Rápidamente vamos a ver entonces la capacidad última, la Q última, es la capacidad de fricción más la capacidad de punta. Eso sí en términos últimos, porque es lo máximo que puede soportar el pilote, y es la suma de las dos. Y hay varias formas de calcular, no me voy a meter en detalles con esto, pero yo les voy a poner una tarea para que ustedes trabajen un poco en esto. La capacidad de fricción viene dada por entonces el perímetro, por la longitud en la que tanto el perímetro como el factor F, que se denomina la resistencia unitaria por fricción, que ya vamos a ver de quién depende, son constantes. Eso quiere decir que si tengo un perfil con una sola capa y no varía la resistencia del suelo en la longitud del pilote, entre comillas, no varía, podemos tomar que el factor de fricción es constante y calcular con eso. Si encontramos que hay variación, aunque el perfil geotécnico sea uniforme, entonces tenemos que separar por sectores, y entonces por eso es que sale delta L, porque entonces aplica una longitud para ese factor de fricción, y cuando cambia el factor de fricción tenemos que tomar la otra longitud.
La capacidad de punta es muy parecida a lo que es la capacidad de una fundación superficial. Tiene la componente que es el área de la base, que es AP, en este caso, que es el área de la punta, y tiene el factor que se relaciona con la cohesión, otro factor que se relaciona con el peso unitario y otro factor que se relaciona con el esfuerzo de confinamiento, el esfuerzo vertical a la profundidad. Y eso tiene tres factores, uno se llama NC, el otro se llama N gamma, el otro se llama NQ, y tienen una aplicabilidad que vamos a ver más adelante que recomiendan algunas normas que se debe hacer con ellos. Para la fricción, entonces, para arcillas, que tenemos aquí a la izquierda, se utiliza muchísimo lo que es el factor alfa, que depende de la resistencia al corte sin drenaje, que se llama ahí S sub U, y que tiene dos limitantes para su cálculo. Cuando el valor de psi, que es la letra esa que está allí, que parece una lira, es menor que 1, se utiliza la fórmula 4, entonces psi a la menos 0,5, y para valores de psi que sean mayores que 1, entonces se utiliza psi a la menos 0,25, siendo el valor de psi igual a la resistencia al corte sin drenaje dividida entre el esfuerzo efectivo vertical. En general eso tiende a ser una constante, también que algunos métodos como el Chance para determinar las características de las arcillas utilizan, y él varía si la arcilla está normalmente consolidada o sobreconsolidada. Por eso la diferencia entre esos dos valores del parámetro psi. Y a la derecha tenemos el factor para arenas, que depende de un parámetro que se llama beta, que es igual a la fórmula convencional de fricción, que es un coeficiente de presión lateral por la tangente del ángulo entre el pilote y el suelo, y el ángulo del pilote entre el pilote y el suelo generalmente lo recomiendan algunas normas tomarlo como el ángulo de fricción efectivo menos 5 grados. Y el esfuerzo vertical promedio, en este caso es el efectivo. Entonces, se toma el esfuerzo en la punta. Perdón, en promedio entre la punta y el tope del pilote. Hay algunas recomendaciones para la resistencia de punta. Por experiencia, se recomienda entonces utilizar solamente el factor de la cohesión, o de la S sub U en este caso. La cohesión viene a ser, cuando es una resistencia al corte sin drenaje, que es la más representativa que se puede utilizar para estos cálculos, entonces es el área el área de la punta por la resistencia al corte sin drenaje multiplicada por el factor NC. Y el factor NC para fundaciones profundas como los pilotes tiene un valor cercano a 9, mientras que para fundaciones superficiales es 5,5. Y para las arenas nos recomienda utilizar nada más el factor basado en el NQ, porque es el que depende del ángulo de fricción. Entonces, volviendo a escribir, ahora la capacidad admisible, que es la capacidad con la que va a funcionar en teoría la mayor parte del tiempo la fundación, le agregamos un factor de seguridad a cada uno de esos valores que calculamos como últimos. Fíjense que ahora Q le hemos puesto QA, que es Q admisible, y tenemos entonces la Q de fricción, que es la Q total, multiplicada por un factor de seguridad, y tenemos la Q de la punta multiplicada por otro factor de seguridad. En el pasado se acostumbraba a utilizar el mismo factor de seguridad para las dos, pero en la medida que hemos aprendido más, es preferible utilizar dos factores de seguridad diferentes, porque ya vamos a ver que
una capacidad se desarrolla a un asentamiento y la otra capacidad se desarrolla a otro asentamiento. Y en general, para los valores cercanos a los que nosotros denominamos la Q admisible, esos factores de seguridad dan un desplazamiento que, o mejor dicho, la capacidad admisible se materializa para un desplazamiento del pilote en el cual la Q de fricción tiene un valor y la Q de punta tiene otro. Entonces, para que sean congruentes, no es recomendable usar el mismo factor de seguridad, sino dos factores de seguridad distintos. Se recomienda en general que el factor de fricción sea 2, como está en el fondo, y el factor de punta sea 3. Y ya vamos a ver de dónde sale esto más adelantico. Entonces vamos a seguir hablando de la capacidad admisible de pilotes. Lo primero que tenemos que tener claro es que el pilote no va a desarrollar capacidad si no se asienta, si no se desplaza con la carga. Y lo que se ha observado es que la capacidad de fricción última se alcanza para una deformación medida como una fracción del diámetro del pilote de una centésima, o sea, dividir el pilote entre 100 o de centésimas, pues no es una centésima, es de centésimas. Mientras que la capacidad de punta es en décimas del valor del diámetro del pilote. Entonces, como ven, hay una diferencia en el valor del desplazamiento que tiene el pilote para desarrollar una capacidad y la otra. Y ya vamos a ver lo que eso implica. Lo que eso implica es que primero se desarrolla toda la capacidad de punta, porque primero ocurren las centésimas del diámetro, y luego se desarrolla la capacidad de punta, pero a un asentamiento que es 10 veces mayor. Entonces de ahí la dicotomía entre por qué no utilizar el mismo factor de seguridad primero. Y esto es una indicación de que la capacidad del pilote se consigue en tanto el pilote se desplace o se asiente. A medida que se asienta el pilote va creciendo la capacidad y ahí tienen tres figuras esquemáticas para tres pilotes diferentes de diferente diámetro en el mismo suelo. Entonces los que son más grandes tienen, el azul tiene capacidad mayor y el rojo, que tiene capacidad menor, el diámetro menor tiene capacidad menor. Esto se ha medido de varias maneras y aquí tienen un esquema de cómo se hace una prueba de carga. Ese bloque que está allí se asemeja entonces aquí en la figura que está un poco más a la derecha. Eso es una plataforma que descansa sobre un gato y ese gato entonces al tratar de levantar esa plataforma le transfiere la carga al pilote y se le han puesto celdas de carga al pilote para medir el desarrollo tanto de la capacidad de fricción como de la capacidad de punta y el asentamiento total, y es el gráfico que ustedes tienen ahí en el fondo, que es el representativo del que yo les puse antes. A medida que se carga el pilote se va desarrollando entonces mayor desplazamiento y la curva, y se va desarrollando una curva de carga, no es lineal totalmente. Para distintos suelos hay una parte lineal al principio mayor que otros y eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué ha pasado con los tipos estudiosos de esto, que son los señores Rees y O'Neill? O'Neill está mal escrito ahí, le falta una L, voy a corregirlo. Vamos con la figura de la derecha primero, arriba. La figura de la derecha arriba es la capacidad que se va generando como una fracción de la capacidad última, y en el eje horizontal tenemos el asentamiento normalizado por el diámetro del pilote. Pero noten
que en esta parte superior que estoy marcando ahora, la escala llega hasta el 2% del diámetro del pilote, porque esto está en porcentaje, y que el máximo del desarrollo, este es para arcillas, el máximo de la capacidad de la arcilla se viene generando entre 0,4 y 0,6% del desplazamiento del pilote con respecto a su diámetro. En la parte de abajo tenemos el mismo gráfico para la punta. Fíjense que en este caso también es una fracción de la capacidad de punta dividida, la capacidad que se va desarrollando es una fracción de la capacidad última de la punta, y el asentamiento es también medido con respecto al diámetro del pilote como porcentaje. Pero vean la diferencia, que aquí llega hasta 10%. O sea que, como se ve, es un orden de magnitud mayor. Eso quiere decir que cuando se ha desarrollado toda la capacidad de fricción, que vamos a poner que era entre el 0,5, vamos a poner que es el 0,5%, y noten que a partir de ese valor hay un pequeño descenso de la capacidad, o sea, porque allí el suelo y el pilote, cuando es arcilla, la arcilla tiende a alinearse de alguna manera y forma una fricción diferente, desarrolla una fricción diferente con la pared del pilote. Yo a veces lo refiero a que es como la diferencia entre el factor de fricción estático y el factor de fricción cinemático. Ustedes saben que el factor de fricción disminuye cuando el cuerpo está en movimiento. No es tan grande como el que está estático, que se opone todo al movimiento. Cuando está moviéndose, rebaja la fricción. Fíjense que lo que les quiero decir es que cuando se desarrolla toda la resistencia de fricción, vamos a estar por aquí entre 0 y 1%, o sea, vamos a estar a duras penas alrededor del 30%, en el mejor de los casos, 30-40% de la capacidad de punta, pero la capacidad de fricción ya se desarrolló toda. De allí la diferencia en el factor de seguridad que les estoy diciendo. Vamos ahora a la izquierda. Y aquí la cosa se pone más compleja. Porque dependiendo de las características de la arena, la forma en que se desarrolla la capacidad de fricción cambia. Fíjense que para arenas que son relativamente pequeñas, de grano pequeño, pasa algo muy parecido a lo que sucede con la arcilla, ¿no? Fíjense que la media anda por aquí. Tenemos esta que va con esta, pero esta va con esta, y entonces es más o menos parecida a la de la arcilla. Y lo curioso es que también ocurre más o menos los máximos a los mismos rangos en que ocurre para la arcilla, entre 0,38 y 0,45 por ahí. Está el máximo de la fricción para la mayoría de las arenas, de la capacidad de fricción. Pero fíjense lo que pasa con la grava. La grava desarrolla la capacidad de fricción de una manera muy distinta. El crecimiento es mucho más lento, y eso se debe simplemente a que tenemos mucho menos. Voy a ver quién llegó por ahí. Y eso se debe a que la superficie de contacto de las diferentes partículas de grava con la superficie del pilote es menor, porque la grava tiene granos mucho más grandes y tiene una superficie más pequeña en contacto. En cambio, los granos son más pequeños y hay muchos granos en contacto con la arena, de la arena en contacto con el fuste del pilote. Pero fíjense también lo que pasa con la capacidad de punta. La capacidad de punta de la arcilla
era muy bonita, muy práctica. Yo la he comparado y esa se comporta muy bien como una hipérbola. Lo mismo que la de arriba en la primera parte, ¿no? Después que cae aquí cambia, pero la primera parte es hiperbólico y eso coincide mucho con el comportamiento del esfuerzo de formación del suelo. Pero fíjense que la capacidad de punta de la arena se desarrolla muy lentamente. Fíjense que tanto la fricción de arcilla como la fricción de arena y la resistencia de punta de arcilla tienden a igualar al valor que calculamos con las ecuaciones. Por eso es que llegan a 1. Pero fíjense que con la arena llegan a 1 por aquí, al 4% de deformación, y después eso sigue creciendo y tiene una tendencia que no pareciera disminuir muy rápidamente a partir del valor que se midió hasta aquí, pues, que midieron estos señores Rees y O'Neill, que para mí son los verdugos del entendimiento de lo que es el comportamiento de pilotes. Ahora, ¿a qué se debe esto? Mi opinión personal, no la he consultado con muchos colegas, pero mi opinión personal es que el comportamiento del suelo granular no es tan predecible como el que tiene el suelo que es más arcilloso. Y la razón de eso es que la plasticidad juega un papel muy importante. Hace que el material tienda a parecerse más a un continuo que en el caso de la arena. Entonces, la formación del bulbo no es tan expedita y tan inmediata y tan teórica como nosotros suponemos en las arenas, al contrario que en las arcillas. Entonces, noten ustedes que si hay la posibilidad de llevar un registro del asentamiento del pilote a medida que se va cargando, con el uso de estas curvas nosotros podemos estimar más o menos cuánto es la capacidad que está generando el pilote, y eso lo podemos ir haciendo a medida que se va construyendo la edificación que esté encima. En caso de que sea un edificio o que sea algo que nos permita medir cuánto es el asentamiento que tiene el pilote, nosotros podemos establecer cuánto se ha desarrollado o debería de desarrollarse, ese es mejor verbo, debería de haberse desarrollado en el pilote para ese asentamiento de acuerdo con estos datos de estos señores Rees y O'Neill, que son bastante buenos. Yo después preparé un método para usarlo probabilistamente y estimar la capacidad, y lo verificamos en una tesis que yo se las voy a referir para que ustedes la busquen en la universidad, y dio unos resultados muy buenos con datos de diferentes sitios. Hay otra tesis, un trabajo bien delicado que hizo un señor llamado Charue de Bélgica, en donde él pudo medir en un gráfico y preparar un gráfico para varios pilotes. Este es uno de los que yo he tomado de allí, en donde tenemos la capacidad del fuste, que aquí está como shaft, es esta curva rosada que está aquí. La capacidad de punta, miren, es esta amarilla que está acá. Y esto hace una relación importante con lo que acabamos de ver. Fíjense que la capacidad de fricción se desarrolla completa para un desplazamiento de más o menos 6 milímetros, pero que para ese mismo desplazamiento el valor de la resistencia de punta que se ha desarrollado es muy bajo. Y la azul oscuro, esta que está acá, es la suma de estas dos. Y noten que lo curioso es que en las etapas tempranas del asentamiento del pilote, hasta los 2 milímetros, en este caso era un pilote de 40 centímetros, de 42,1 centímetros, el pilote está dicho aquí arriba, hasta los 2 milímetros, que corresponde más o menos al, ¿cuánto? Al 0,5% más o menos, la capacidad
del pilote está dada prácticamente toda por la capacidad de fricción. A partir de ese valor de los 2 milímetros, entonces ya empieza a notarse la influencia de la capacidad de punta, y la azul nos da una capacidad última total más o menos de, qué sé yo, 1300, vamos a poner allí kilonewton. Si yo divido 1300, vamos a suponer que es 1200 porque nos da un número entero, entre 3, que es lo que se hacía antes, entonces me da 400, ¿no? Y entonces yo estaría por aquí abajo, por la capacidad admisible. Pero si yo tomo la mitad de la capacidad última de fricción, que viene siendo como 1100, y le sumo apenas un tercio de esta otra, me va a dar un valor que anda por ahí. Y en todo caso, generalmente, fíjense que la capacidad admisible está controlada generalmente por la curva de fricción. Esto es en pilotes convencionales. Si estuviésemos hablando de pilotes que están metidos dentro de roca o que no trabajan a fricción porque están aislados, etcétera, entonces ya la cosa cambia. Pero para pilotes convencionales, en donde las dos componentes están trabajando al mismo tiempo, entonces fíjense que lo conveniente es dividir esta entre 2. Dividimos 1100 entre 2, nos da 600, y le sumamos este poquito aquí entre 3, la capacidad última de esto que viene a estar por aquí entre 3, nos va a dar un poco más de capacidad de fricción que si la calculamos dividiendo la total entre 3. Estamos subutilizando exageradamente el pilote porque estamos subutilizando la componente que más trabaja en la parte de el primer asentamiento del pilote. Entonces de allí la justificación final de utilizar un factor de seguridad de 2 para la fricción y un factor de seguridad de 3 para la punta. Ahora bien, eso es la carga que podemos medir en el tope del pilote, porque esa es otra cosa. Nosotros generalmente tendemos a pensar que la fricción es como un valor constante desde la punta del pilote hasta la base del pilote, pero no es necesariamente así. Y aquí están unas mediciones que lo corroboran. Aquí a la izquierda tenemos la carga típica o la curva típica de carga-asentamiento para un pilote de unas dimensiones características en un perfil arenoso. Y aquí en este pilote se colocaron a diferentes alturas celdas de carga que permitían medir cuánto de la carga que estamos poniendo en el tope del pilote está siendo reflejada a esa profundidad. Entonces fíjense, por ejemplo, que para un desplazamiento de 2,5 milímetros del pilote debemos tener una carga que anda alrededor de los 800 kilonewton, por ahí cerca, ¿no? Y aquí está, en el tope. Recuerden que esta carga que medimos aquí es la carga en el tope del pilote. Pero resulta que a esta profundidad aquí, aproximadamente de 3 metros, 2 metros 80, que estaban las primeras celdas de carga, ya la carga era menos, era casi 500, 600, 550 por ahí. Y para ese mismo nivel de desplazamiento, a los 6 metros de profundidad, era menos de 400. Y ya para la punta, a los 15 metros de profundidad, resulta que escasamente aguanta unos 100 kilonewton. Es decir, la distribución de la carga en el pilote
no es uniforme, es mayor en la parte superior y va disminuyendo a medida que profundizamos en el pilote. Vamos a ver el otro caso. Cuando el pilote se ha sentado 5 milímetros, entramos aquí, la carga es cercana a los 1200 kilonewton. Y está aquí. Resulta que a 3 metros nuevamente tenemos un valor que es menor, a 6 metros también, y en la punta más o menos estamos entre 200 y 300 kilonewton. Y para un desplazamiento de 11 milímetros, que estaríamos por acá, cercanos a lo que podía denominarse la carga ya muy próximos a la capacidad última del pilote, resulta que vamos a tener una carga a los 11 milímetros muy cercana a los 1600 kilonewton, ¿no? Está aquí. Y lo mismo, en la punta, escasamente llegamos a los 410, 420 kilonewton, viéndolo en la escala aquí abajo. Entonces, para que tengan esto presente, no es uniforme la carga de fricción en el pilote y la de punta se va desarrollando muy lentamente a medida que se va desarrollando el bulbo. Y es mucho más clara en las arcillas que en las arenas, como acabamos de ver. ¿Tienen algún comentario con relación a esto que estamos viendo hasta ahora? Vamos a conversar un poquito sobre eso. Déjame salirme de aquí de la presentación. ¿Qué comentarios les vienen a ustedes ahora que están viendo estos comportamientos en relación a lo que ustedes tenían en su mente? Vamos a ver, Luis Durán, ¿qué tienes para decirnos, Luis? Me llamó la atención eso que usted dijo que de la capacidad de punta y la capacidad de fricción en suelos no convencionales, ¿no? Como en suelos rocosos. ¿Cómo sería más o menos ese comportamiento en esos casos? Claro, de la fricción imagino que sería que la capacidad del pilote sería mucho menor. Pero ¿cómo sería en esos casos que el comportamiento gráfico de ellos? Hay una relación, así como estos estudios con este tipo de suelo. Ok, en esos casos yo no los he estudiado en detalle, te soy honesto, pero la lógica me dice que la componente de fricción también se va a desarrollar primero. Cualquier pilote que esté en contacto con el suelo va a desarrollar primero la capacidad de fricción. Sí, se escuchó. Coño, disculpen que le puse el mudo para no interrumpir porque estaba tosiendo y se me pasó. Bueno, decía, yo no lo he estudiado en detalle, les soy honesto, pero en cualquier caso, cualquier pilote que esté en contacto su perímetro con el suelo va a desarrollar primero la capacidad de fricción. Si esa capacidad de fricción se desarrolla primero y resulta que por las condiciones en que estamos haciendo el pilote es pequeña la superficie que está, suponte que estamos penetrando en roca, una roca bastante sana, la punta se va a sentar prácticamente nada cuando empecemos a cargar el pilote. Lo que va a ocurrir es que va a haber un acortamiento del pilote producto de la carga axial que está actuando sobre él. Y nuevamente ahí sí tenemos un caso, eso se me había olvidado comentarles antes,
ahí tenemos un caso en que es como si fuera un cilindro sometido a compresión. Ahí más o menos sí podemos decir que la capacidad de fricción es bastante uniforme, porque el cilindro se va a deformar más o menos completo en toda su longitud, pero va a controlar la carga de punta. Entonces, la capacidad de fricción va a ser muy pequeña en comparación con la de punta, y lo que tenemos que tener claro es cuánto es digamos, la deformación que va a ocurrir en la punta con ese material más rígido que no tiene la libertad de moverse libremente, como en el caso de un pilote que vamos a decirle que no está totalmente impedido, por decir así, de mover su punta, y eso va a desarrollar entonces una capacidad de punta mucho más alta, más rápido. No sé si será comparable con estos valores que están aquí, muy probablemente no. Y allí la formación del bulbo puede ser muy distinta. De hecho, lo que yo sí recuerdo es que hay algunos temas, sobre todo en el libro del profesor Das, que tratan en detalle el caso de pilotes en condiciones donde la punta es la más importante porque estás metido dentro de un material muy rígido. El comportamiento no es exactamente igual. Yo le soy honesto, yo no lo he tratado en detalle. Todos los casos que yo he estudiado han sido en pilotes convencionales o perfiles geotécnicos convencionales, y esto aplica bastante bien y es lo que yo más he trabajado. Pues, pero a futuro podemos, si quieres, puedes hacer tu trabajo conmigo de grado para que trabajemos eso y lo veamos un poco mejor. Ahí te dejo esa, Luis. ¿Quién más tiene otro aspecto por preguntar? Ah, todo le pareció que esto era mantequita y vaina. Chévere. Yo lo pensé así antes. ¿Se parece esto a lo que ustedes tenían en su mente antes? Vamos, señores. No, profesor. No, pues esto lo estoy viendo muy diferente a lo que hemos manejado en el pasado, pues. Ok. Me imagino que para la mayoría también es eso, ¿no? Para mí era hasta hace poco una incertidumbre el tema de que uno en todos lados escucha que los pilotos no se asientan. Y la primera vez que yo escuché en uno de los cursos con ustedes que los pilotos, si no se asientan, no están trabajando, yo dije, coño, esto para mí era nuevo y yo trabajo con esto. O sea, yo era de los que repetía que los pilotos no se asientan. Claro, hay que tener una diferencia. Mientras se está construyendo el piloto y está desarrollando su capacidad, él se va a sentar hasta cierto valor que está relacionado con la carga admisible, que es la máxima carga que le vamos a colocar. Y si lo siguiésemos cargando, si viene, por ejemplo, qué sé yo, un cambio de uso de la edificación y ahora tú le pones más peso, pues el pilote sí se va a sentar un poco más, porque él va a responder con esa curva de capacidad asentamiento, porque ante una nueva carga mayor, él tiene que desarrollar una capacidad mayor y por ende tiene que asentarse un poco más. Claro que esto es en el orden de milímetros, fíjate que todas estas mediciones que estamos haciendo son en milímetros y que la mayoría considera que eso es despreciable. Y por eso dicen seguramente que los pilotos no se asientan comparado con otras fundaciones. Pero la realidad es que sí. Andrea nos está comentando que le da una nueva perspectiva sobre los pilotes. Muy bien, me complace eso mucho, Andrea. Ya, déjame sacar esto y volver a colocar aquí ok. Es que se me había perdido, Andrea, el del chat cuando le di admisión
al último que le di admisión. Entonces, bueno, visto esto, que ahora tenemos una perspectiva clara de cómo es que funciona un pilote, volvemos a recalcar lo que dijimos al inicio. Para que el pilote trabaje, primero tiene que asentarse y segundo tiene que estar íntegro. ¿Por qué? Porque si no está íntegro, si tiene una oquedad o si tiene un estrangulamiento, cambia el diámetro en esa zona y entonces no se desarrolla la capacidad que nosotros queremos que se desarrolle, principalmente en las primeras etapas en que controla la capacidad de fricción. Entonces, la integridad del pilote es fundamental, sobre todo con los pilotos que son vaciados en sitio, que la tengamos controlada. Y sobre eso viene después, más adelante, la segunda parte del curso, que es cómo detectar las variables que influyen mayormente en que el pilote quede bien construido y después aplicar eso con un método probabilista. Ya les voy a dar la palabra tanto a Michael como a Luis para aceptar o rechazar el método de construcción del pilote si empiezan a dar un número grande de pilotes inadecuados y la técnica probabilista de cómo funciona para que eso pues tenga validez sólida. Vamos a ver entonces lo que nos dice Michael. Todas esas gráficas que mostró son referentes a pilotes convencionales, lo de concreto vacío en sitio, pero hay más gráficas referentes a pilotes prefabricados o a lo que son camisas de hierro. Ok, en general, estas curvas se han hecho primeramente para pilotes vaciados en sitio, pero el análisis que yo hago comparando con un pilote hincado que ya esté desplantado a la profundidad que se quiere, si le haya permitido también que el suelo se adapte a la superficie del pilote, yo he hecho algunas comparaciones y dan una buena referencia. De hecho, las comparaciones que hemos hecho incluye el cálculo de pilotes para plataformas en el Golfo de México, en la que tuve la oportunidad de participar, y esos tubos son de hierro, de acero, y las curvas que se usan para calcular la capacidad son estas mismas curvas, las de Ricci O'Neal, que están en la norma API RP2A, que es una de las que yo le hago referencia en el artículo, en el trabajo que les di de lectura, y esa es la otra experiencia que tengo en relación a otros materiales y a otro tipo de pilote de mayor diámetro y de otra configuración, pues que son tubulares y pueden ser tubulares huecos inclusive. Espero que eso haya contestado tu pregunta, Michael. Sí, gracias, profesor. Vamos a ver, Luis, adelante. En una de las gráficas en la que mostró una de las curvas, la curva azul, ¿no? Que era la sumatoria de la capacidad del pilote por fricción y por punta, que era como la sumatoria allí de ambas, ¿no? En esa gráfica trabaja como un valor porcentual. En verdad eso se cumple esa capacidad en la realidad, que los dos generen como la distribución de esfuerzo entre uno y otro para tener esa capacidad, o es como algo muy referencial. No, esa curva que te mostré al final, la de Charúe, esa es una tesis doctoral en donde se hicieron mediciones de capacidad estática y de capacidad dinámica, hincando el pilote
y fueron midiendo ambas y por eso es que está allí. Y son muchos casos que tiene la tesis de él. Yo se la pongo ahí de referencia, si ustedes quieren la pueden buscar, si no la consiguen yo se la puedo dar. Esos son casos reales, mediciones reales. Y todas las curvas que están allí de Rice y O'Neill también son de casos de mediciones reales, para casos de estructuras, de diferentes tipos de estructuras, para puentes y para estructuras de gran tamaño, porque ellos lo desarrollaron primeramente para lo que ellos llaman shaft, que son pilas, que son pilotes muy grandes, de más de 1,50 m, 2 metros, pero que yo he hecho las comparaciones y el amigo Charúe también, y sirven para pilotes de 40 centímetros de diámetro, que son los diámetros típicos de un pilote. O sea que eso es muy válido, y eso es lo que usa la API para las plataformas costa afuera que tienen diámetro de 1 metro, 1,5 m. O sea que ahí eso no es puramente teórico, sino que es al revés. La práctica llevó a esa simplificación con esos gráficos, y yo lo he trabajado para otros diámetros y otros tipos de pilotes en distintos suelos, y funciona muy bien. Perfecto, excelente. ¿Te parece bien, Luis? Sí, fino, excelente. Muchas gracias por esa información. Ok. ¿Sabes que también tiene una pregunta? El tema de los pilotes que se ponen en muelles, ¿no? Por ejemplo, estas casas así como las que están aquí en Anzoátegui, en Lechería, en Casas Bote. Ajá. Yo, por ejemplo, he visto que, o lo que utilizan para poder proteger el tema de la corrosión y eso del pilote, lo vacían en sitio y lo vacían dentro de lo que es literalmente un tanque de agua. De esos plásticos azules, no sé cuántos litros, debe tener como, qué sé yo, son cilíndricos, cilíndricos de qué sé yo, de 8.000 litros, o sea, 5.000 litros, no sé cuántos son. Y ahí vacían el concreto y el acero. ¿Es esa una práctica correcta? ¿Es adecuada? No sé qué opina usted. O sea, Luis, tú me estás hablando y eso es una práctica totalmente incorrecta, y eso lo hacen, es como si estuvieran aplicando una excavación para un pilote con camisa perdida, solo que no quieren invertir en una tubería petrolera y todavía ni te ponen un tanque de agua azul. Sí, desde el punto, muy bien, gracias por la intervención, Andrés. Efectivamente, como dice Andrés, eso actúa como una camisa perdida. Lo que no estamos claros es cuál es la durabilidad de ese material en un ambiente marino. Eso yo no tengo referencia. Es posible que sea por la causa que dice Andrés, de que no quieren invertir en una camisa metálica, porque el metal no se corroe en la zona que está totalmente sumergida en el agua, aunque esté en agua de mar. El problema de la corrosión viene en la zona que está donde actúa la fluctuación de la superficie del agua, donde está el oleaje, etcétera, ¿no? Esa es la zona de peligro, y de ahí para arriba. Entonces yo no le veo la ventaja a lo de eso que están haciendo de meterlo dentro de una camisa, a menos que el suelo sea muy malo y no lo quieren dejar que se contamine y dejan perdido ese material, pero habría que hacer una inspección después de algún tiempo para ver el estado en que se encuentre ese tanque sumergido allí. No sabemos si hay animales que lo pueden atacar o algún componente químico que esté en el agua que lo pueda deteriorar. En efecto, eso es como un encofrado muerto, pues sí, un tamizado muerto que ellos dejan allí, y bueno, lo han implementado en esto. Sabes que en Anzoátegui y en Lechería, ahí trabajan como está manejado eso como canales, no tienen así un oleaje así en especial en esas casas, porque creo que están bajo los canales que
que maneja allí la zona, pues. Y igual le han implementado eso en muchas casas. Entonces me llamó la atención el tipo de material, ¿no? Que es precisamente por el tema de la protección contra el concreto y eso, pero bueno, quería saber esa opinión allí, qué opinaban al respecto. Fíjate, ahí tienes un tema interesante para investigación. Tú puedes agarrar una muestra de ese tipo de plástico que utilizan para ese material y se pueden hacer pruebas sumergiéndolo en diferentes tipos de agua o teniéndolo metido dentro solamente el agua y dentro del suelo. Dejarlo ahí por un tiempo largo y después sacarlo y examinarlo a ver cómo está. Si ha tenido deterioro o si no ha tenido. Piénsalo, ahí tienes un potencial tema, por lo menos de investigación para satisfacción personal, ¿no? Y contestar tus mismas preguntas con este tipo de cosas, ¿no? A la larga eso es lo que hay que hacer. Muy bien. José Enrique Quintana me pregunta, ¿estas gráficas en algún momento se pueden aplicar a un micropilote? No lo he hecho, José Enrique. La teoría dice que en principio podrían servir, pero hay que verificarlo. Y dependiendo también del tipo de material que se utilice para el micropilote, que a veces usan un acero que no es de la misma calidad de los que usan cuando son pilotes grandes. Habría que hacer un estudio allí para ver, conseguir data y verificar, así como hice la tesis con estos estudiantes, pudiese ser otro tema de tesis que recopilemos información sobre pilotines, si hay mediciones de asentamiento, de carga, etcétera, y verificar el comportamiento de los mismos con este tipo de curva, a ver si las curvas se adaptan al comportamiento del micropilote. Puede haber variación, porque el otro trabajo de investigación. Dime. Otro trabajo de investigación. Exactamente. Y ahí les dejo esa motivación, pues a ver si les parece interesante. Entonces, vamos a rematar. Disculpe. Ajá, Cecil. Sí, una consultita. El tema de integridad en la parte de pilotes de acero, de camisas de acero, ¿qué variables influyen allí para determinar la integridad de un pilote metálico, ¿no? En todo caso, la corrosión, no sé, la soldadura, la unión, ¿qué debemos evaluar? Bueno, ahí está precisamente, yo no lo iba a cubrir ahora en las sesiones que tenemos allí, pero yo vamos a ponerlo un momentico. Es un tema interesante. Te estaba adelantando un poco, ya lo vamos a ver. Déjame presentar otra vez. Y en el texto que yo les repartí. Disculpe, profe. Por cierto, link profe. está bloqueado, de dice. descarga no está bloqueado, dice. Pero yo lo volví a enviar. Yo lo volví a enviar hoy. ¿Le tuvieron problemas otra vez hoy con lo que les envié? Sí, profesor, yo lo intenté descargar Sí, y profesor, se yo lo intenté descargar y se otra vez como bloqueado. ¿Otra vez? Sí, correcto, profe. Caramba, Sí, correcto, profe. yo no estoy poniendo allí nada que esté en ese apartado. Yo no sé qué pasará ahí. Todavía está bloqueado, profe. Vamos a hacer una Todavía cosa. está bloqueado, profe. Mira, vamos a hacer una cosa. Envíenme un correo identificando el correo de ustedes. Algo está pasando y tengo que consultar con el CEL. Y yo les voy a enviar entonces esto por el otro correo, el correo que ustedes utilicen, que no sea el correo de la universidad. Envíenme un correo indicándome un correo alternativo, no el correo que tienen en la universidad registrado allí en el M7. Envíenme otro correo personal y yo les envío entonces ese material, pues. O si me envían su cuenta de WhatsApp, se los envío por WhatsApp. Mejor,
profe. Mi número telefónico para WhatsApp, si quieren lo anotan, 0412 700 1867. Repito, 0412 700 1867. Entonces se identifican ahí que son de los alumnos de esto y yo les envío por WhatsApp ese material. Fíjense que en los apuntes tenemos esta sección 231 que se refiere a daños en pilotes hincados e incluye pilotes de concreto y pilotes de acero. Aquí tienen, digamos, una recopilación que pude hacer de las características de los daños que pueden ocurrir durante el hincado, que se refieren a la integridad del pilote, ¿no? Fíjense que puede haber rotura del pilote de concreto en distintas formas y por desviaciones si se consigue con una roca o con un estrato duro. Y fíjense el tipo de malformación, vamos a poner esto más grande. El tipo de daño estructural, fíjense que hay abolladura longitudinal del pilote y puede haber también abolladura en la punta o en la zona en donde se están haciendo los empalmes, ¿no? Y damos algunas recomendaciones aquí del tipo de digamos amortiguador o sitio para golpeteo en el yunque. Para el martillo debe haber doble protección, una en la parte superior y una en la parte inferior que está en contacto con el pilote para minimizar estos tipos de daños que yo les estoy mostrando, y algunos de ellos están relacionados con la rigidez del suelo y otros con la fuerza del impacto, y a veces es por la vibración también, porque se exceden los esfuerzos que puede soportar la pared. Yo he hecho algunos estudios sobre eso, no los tengo publicados, pero los he vivido personalmente. En el tercer puente del Orinoco, por ejemplo, que nosotros estuvimos trabajando allí, algunas camisas se doblaban cuando esas se metían por vibrado, y entonces había deformaciones así como esta que tenemos aquí en la fotografía D. ¿Satisface eso tu pregunta? Sí, profe. Sí, era eso. Sí, profe. Tener en cuenta eso. ¿No? Sí, era eso. Muchas partes, por lo menos ahorita. En muchas partes, por lo menos ahorita. Trabajando. Trabajando. Se ha diseñado pilotes con metálico. Se ha diseñado pilotes con me metálico. interesa saber eso, ¿no? Ok. Y me interesa saber eso, ¿no? Ok, eso es un tema aparte. Oye, lástima que yo no tengo a mano ese material, pero haciendo memoria ahí podemos sacar algunas cosas. Pues yo te puedo ayudar dándote referencias y podemos ir trabajando juntos. Tú trabajas y yo dirijo. Excelente, profe. Excelente, profe. Sí, de hecho, para eso. Sí, de hecho, para eso implementar la he herramienta tratado de Geofile. implementar la herramienta esta de Geofile. Un poco para ver, y ahí aparecen las teorías esas de... Para ver, y ahí aparecen las teorías esas de Rice, de O'Neill. Esas son las que... Rice, ¿no? Esas son las que se... Pero todavía la herramienta no la domino, ¿no? Pero todavía la herramienta no la domino, ¿no? Pero también hay que meter un poco a los fundamentos, la parte teórica, tener muy sólidos los conocimientos, bien claro para todo lo que usted está diciendo ahorita es tenerlo bien claro para poder meterle, porque la herramienta es genial, o sea, te lo da todo, pero hay aspectos, hay parámetros allí que, bueno, que si no tienes la teoría bien sólida, no sabes lo que estás metiendo. Correcto. Como último tópico para lo que íbamos a ver hoy, si no lo vemos completo, bueno, si hay dudas sobre esto, después las contestamos.
hablarles un poco de lo que es el coeficiente de balasto. Que el coeficiente de balasto, una vez que se determina, esperen un momento que necesito un segundito para una consulta que me van a hacer aquí en la casa ya. Denme un segundito que tengo que parar la presentación. Ajá. Que ya no necesita urgente que viene aquí. Ok, ya estoy de vuelta, voy a volver a proyectar. Les comentaba que los coeficientes de balasto se usan mucho en muchas herramientas de cálculo, muchos programas de cálculo, y lo que se hace es que se sustituye la resistencia del suelo por un resorte, y eso puede utilizarse tanto para fundaciones superficiales como para fundaciones profundas. Una de las aplicaciones digamos que tiene mayor utilidad esto es en la deformación lateral de pilotes. No la vamos a ver en profundidad, pero sí les voy a hacer algunas referencias. El coeficiente de balasto entonces busca cambiar las leyes convencionales que dan el esfuerzo de formación para utilizarlas con la ley simplificada de Hooke, que es la ley de un resorte. Y aquí tenemos a los dos personajes. A la mano izquierda tenemos a lo que interpretan los autores, que era la figura de Robert Hooke, que lamentablemente se perdieron todas las referencias de su apariencia física porque él estaba peleado con Newton. Él era mucho mayor que Newton. Y él fue presidente de la Real Academia Inglesa de Ciencias. Y cuando Newton, él falleció, y después cuando Newton llegó a ser presidente también, dicen que mandó a quemar todos los retratos de Hooke y todas las referencias que había de este señor Hooke. Y esto es una interpretación por referencias que le han dado a algunos artistas para que sacaran cómo lucía Hooke. Era muy pequeño y parece que tenía una malformación en la espalda también, tenía una joroba. Así como está de frente no se le nota. Y a la derecha tenemos al señor Thomas Young. Fíjense que la diferencia de época es bastante, ¿no? Este nació en 1635 y este nació en 1773. Ahí de un siglo a otro, ¿no? Y este señor Young no era más bien médico, pero le gustaba la física y trabajaba en las dos cosas, ¿no? Aquí lo ponen como que la fisiología y la física primero. En las cosas que yo he leído, la física era de segunda. Primero estaba la medicina y la fisiología. Pero bueno, era un tipo muy ilustrado y nos dejó ese legado, pues, de lo que es ahora el módulo de Young. Y para materiales que son lineales, como el acero y otros competentes, igual que el acero,
tienen un gráfico de esfuerzo de formación lineal al principio y luego sí se curva cuando se excede el límite elástico del material. Y la ley de Hooke lo que dice es que si uno tiene una carga soportada por un resorte, dependiendo de la elongación del resorte, se genera una fuerza resistente en el mismo. Y como esto es lineal, entonces aquí tienen el desarrollo, no me voy a meter en detalle en el desarrollo, se puede llegar a la conclusión de que la K del resorte, cuando el material es lineal, es proporcional al área del material o del elemento que está siendo cargado por su módulo de Young. Y eso da la constante de resorte que llamamos K sub I en este caso. Eso es el principio del coeficiente de balasto. Con el suelo y con otros materiales como el cobre, por ejemplo, que es mucho más débil que el acero, tenemos el inconveniente de que las curvas de esfuerzo de formación no son lineales. Entonces allí lo que tenemos que hacer, fíjense que aquí a la izquierda tenemos curvas de esfuerzo de formación, pero aquí a la derecha tenemos una de esfuerzo con desplazamiento, que es para hacerle equivalente a la ley de Hooke. Todo lo que hay que hacer en esos casos es tomar valores del módulo representativos hasta la deformación que se tiene y transformar entonces con este módulo secante cuánto es el valor del resorte, y aquí va a haber un resorte correspondiente a cada nivel de deformación. ¿Ok? Entonces eso nos permite integrar y hacer una curva como la que tenemos en las fundaciones de carga contra desplazamiento. Y si tenemos eso, entonces es en muchos casos bastante curva. Podemos unir para el desplazamiento que queramos, en este caso lo han puesto para una prueba de plato, que el desplazamiento es 0,127 centímetros. Tenemos la curva de asentamiento del plato y entonces podemos sacar cuánto es el esfuerzo, y si unimos con una secante el punto en donde corresponde este desplazamiento, tenemos la constante de resorte correspondiente a un plato de carga, y ese es la constante de resorte que aplica para ese nivel de deformación. Si analizamos en detalle lo que pasa con una fundación convencional, una fundación superficial, tenemos también que cuando se carga, ella genera entonces una curva de asentamiento más o menos en las mismas características de las que vimos para un pilote, y que a la larga, después cuando ocurre la falla, tiende a formarse el movimiento del suelo tal como se generaba con un pilote. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Lo que pasa es que como aquí es una fundación superficial, este movimiento se para en la superficie del terreno. En el pilote sí hay posibilidad de que este movimiento cierre contra el mismo pilote como vimos antes. Y aquí está la representación esquemática de esto mismo. En todo caso, este gráfico, si lo volteamos y lo ponemos así como lo pusimos antes, como el asentamiento de un plato, entonces tenemos aquí la carga y aquí tenemos el asentamiento, y si unimos entonces para cualquier punto el origen con la secante que pasa por el punto de flexión que estamos estudiando, tenemos un resorte equivalente para ese nivel de deformación. Y lo que hay que chequear siempre es con los programas que la deformación no exceda a esa deformación que estamos utilizando, porque entonces vamos a estar cambiando el valor del resorte. Aquí está lo que les dije, y como en este caso era bastante lineal la respuesta, entonces el coeficiente de balasto, que es el resorte, coincide bastante bien con la línea que une el origen con el punto de cambio de este material. Ahora, ¿qué pasa con el pilote horizontal? Bueno, como sabemos, el pilote tiene un gráfico de desplazamiento. Este es el gráfico de pendientes de esta curva. Este es el gráfico de momento. Este es el gráfico de fuerza cortante. Este no me acuerdo qué es lo que es, tiene la rigidez y tal. Entonces, lo que estudiaron estos señores también, Riz y O'Neill, es cuánto es la
carga, la forma de resistencia típica que toma el suelo, y este es el caso para una arcilla, considerando que es una arcilla que tiene una plasticidad dada, hicieron los análisis para ver cómo es el tamaño de esa cuña que se forma detrás del pilote. Aquí el pilote está empujando en esta dirección, entonces forma esta cuña resistente. Cuando es arena, la cuña es más complicada, tiene unas aletas hacia los lados y es una figura más complicada. No se las puse aquí porque no vale la pena. Y lo que ellos encontraron entonces, que el valor de la fuerza genera un desplazamiento en el pilote, y lo fueron midiendo a diferentes profundidades. Estos señores eran bien estudiosos con estos temas de los pilotes y de las pilas. Y se dieron cuenta que mientras más superficial es la colocación de la fuerza, la forma de la resistencia del suelo, o la resistencia del suelo misma, es más pequeña. Fíjate que en este caso los pilotes que están en los resortes que quedan en la superficie tienen muy poca carga, pero en la medida que se van a mayor profundidad, este es a 61 centímetros, este es 1 metro, 1,22 m, etcétera, y lo mismo aquí, entonces van presentando un pico más elevado, y luego entonces la resistencia cae. En este caso no lo llevaron a unos niveles de deflexión suficiente, a veces que el suelo era mucho más resistente, aquí tienen una carga muchísimo más grande, y lo tienen hasta aquí. Entonces eso les permitió a ellos generar unos esquemas de cómputo en función del desplazamiento, el estudio de cada una de estas gráficas. Hay unas gráficas normalizadas entonces que permiten sacar cuánto es la carga, este mismo tipo de gráfico, cuánto es la carga para cada desplazamiento que tiene el pilote dependiendo del material. Con eso se puede preparar la curva de respuesta del suelo para cada nivel de profundidad en donde estemos midiendo. En este caso, por ejemplo, estamos midiendo a esta profundidad el desplazamiento YH, y entonces aquí la respuesta a este valor de YH es siendo la curva teórica de respuesta del suelo de las normalizadas que ellos evaluaron, y sacan entonces la secante, y eso da el resorte lateral con el que se debe sustituir el suelo para poder colocar entonces aquí un resorte que semeje a cada profundidad la resistencia del suelo. Aquí yo tengo un ejemplo que calculamos, para eso hay que resolver la elástica del pilote, hay que sacar cuánto es la curva de desplazamientos del pilote, dependiendo si tiene solamente carga axial o si tiene carga axial y momento, y carga axial y cortante y momento. Hay programas que permiten hacer eso, y nos dan entonces cuál es la deformada del pilote en función del desplazamiento. Entonces luego, con ese nivel de desplazamiento, se entra en la curva de respuesta de cada suelo a la profundidad que corresponde, y se saca cuánto es la constante de resorte que corresponde a esa profundidad. Para los que no tienen una forma automática de sacar estos valores de las curvas de desplazamiento, el DM7, el manual de diseño del Ejército y de la Marina de los Estados Unidos, que llaman el NAVFAC DM7, permite, con el tipo de suelo y con el tipo de disposición, para algunos casos típicos de pilotes, establecer entonces cuáles son las curvas que corresponden a las deflexiones de momento y a los desplazamientos del suelo. No son complicados, eso se ve complicado aquí, pero es realmente sencillo y es programable. Yo hice una tesis con unos estudiantes y ellos programaron las respuestas del suelo
y permitía entonces darle los distintos valores de carga y de desplazamiento en el tope al pilote, y con las características se sacaba entonces un estimado del coeficiente de balasto unitario, que llaman ellos aquí, para calcular, aplicar estas curvas que están aquí, que dependen de ese factor, y sacar entonces un estimado de lo que es esta misma curva, para poder entonces también establecer cuánto es el coeficiente de balasto del suelo. Esto es lo que yo quería que conversáramos hasta hoy. Yo les voy a estar enviando entonces un trabajito que estoy preparando, se los debo estar enviando a principios de la semana que viene, a más tardar, si no este fin de semana, para que trabajen algunas de estas cosas y se familiaricen con ellas. Y esa es parte del curso, pues esa es la primera evaluación del curso. No la puse en el plan de actividades. Eso es lo que les estoy enviando yo, es el plan de actividades y este primer... ustedes pudieron bajar, yo creo que les envié dos correos de anuncio. Uno con el plan de actividades y otro con el material del curso, o no se los mandé el material del curso. El texto. No lo vieron. Yo vi fue un documento que estaba bloqueado, no sé si es ese el que usted está diciendo. Yo vi fue un documento que estaba bloqueado, no sé si es ese el que usted está diciendo. No, ese que está bloqueado es el material del plan de actividades. Bueno, yo voy a ver qué pasa con eso, voy a tratar de desbloquear ese archivo que nos dicen ahí que está bloqueado, y voy a tratar de colocarlo allí también, ¿no? Para que lo tengan y lo puedan bajar de allí, y si no se los envío por correo. Déjenme chequear eso para que salgamos de ese detalle. En ese plan de actividades, que es esto que está aquí, estamos ahorita en la semana 1, que es del 4 al 10 de diciembre, hoy es miércoles 6, y bueno, estamos viendo ecuaciones de capacidad portante, asentamiento y desarrollo de capacidad portante, y los parámetros de diseño equivalente lineal. Esto es muy rápido, ¿no? Si quieren después yo les voy a poner un ejercicio de estas dos cosas, y cualquier cosa la conversamos después, no hay problema. Y en cada sesión estamos abiertos. Este es el material que en teoría uno dice que va a tratar, pero después, dependiendo de cómo sea, digamos, la dinámica con ustedes, podemos ver otra cosa o indagar un poco más sobre algo que ya supuestamente tratamos en la sesión anterior. Fíjense que para la sesión número 3 la vamos a hacer del 18 al 25 de diciembre, o sea que es la última semana. Eso nos da ventaja, porque si lo ponía el jueves ya caíamos en el 17 de diciembre, que no hay actividades por la fecha de la muerte del Libertador, pero creo que el miércoles es 16, entonces sí tenemos chance de ver esta semana para poder adelantarnos. Y la semana que viene ya vamos a estar viendo aspectos relacionados con la integridad del pilote y cualquier detalle que tengan del material que vimos hoy. Para empezar entonces, desde el punto de vista, está preparado desde el punto de vista de pilotes de concreto. Les doy en el texto eso relativo a las malformaciones en otro tipo de pilotes, pero en el curso no teníamos tiempo de verlo todo, y algunos de ellos yo no los he desarrollado suficiente. Por eso nos concentramos en los de concreto, vaciado. Y bueno, están abiertas las posibilidades de que hagan trabajos orientados a descubrir esas aplicabilidades y
así harían su trabajo de grado del curso. Piénsenlo y después conversamos, pues, si les parece. Luego vamos a ver ya los aspectos probabilistas. Ok, ustedes manejan bien la... yo no estoy... Yo estaba creyendo que estaba compartido todavía, estaba mostrándole esto que estaba aquí. Ustedes manejan la distribución. ¿Cómo están ustedes con las probabilidades? ¿Le tienen miedo o están más o menos? ¿Ustedes se acuerdan de lo que es una distribución binomial? Que es la que más vamos a estar utilizando aquí. Échenle una lectura a la distribución binomial dentro del segundo trabajo. Yo les voy a mandar un trabajo ahorita, esta semana, para entregarlos antes de irnos a las vacaciones de diciembre, y les voy a entregar otro trabajo para que lo hagan durante las vacaciones, de manera que cuando lleguemos en enero lo podemos revisar. Y después puse aquí que vamos a hacer un examen final, pero bueno, depende, a lo mejor es un quiz final con los aspectos teóricos y algunos aspectos importantes de lo que hemos tratado para poder darles la nota y certificar pues que ustedes están aprendiendo. Pero vuelvo al tema, ¿cómo están ustedes con las probabilidades, la distribución de probabilidades binomial? Ni idea, ¿no? Bueno, échenle una mirada a lo que es la distribución binomial. Eso es muy fácil y la vamos a estar revisando en la próxima clase, la próxima sesión, muy rápidamente, porque ese es, digamos, la base, esa distribución y la de Poisson, pero vamos a trabajar más con la binomial. Ellas son familia y son muy, muy parecidas. Vamos a trabajar más con la binomial. Nos permite hacer cálculos probabilistas muy sencillos y luego aplicarlos en los árboles de decisión para que ustedes entiendan de dónde salieron los árboles y de dónde salieron las probabilidades. Y luego finalmente ella se aplica mucho con el último método que vamos a ver, que es el método de los militares de los Estados Unidos para selección de materiales que están adecuados, que es con base en la inspección, en atributos. Entonces, esa es la única manera que yo he encontrado que es práctica para seleccionar pilotes y establecer su calidad. Y eso funciona con base, en la mayoría de los casos, con la distribución binomial y la de Poisson, pero no nos vamos a meter con la de Poisson, vamos a trabajar nada más con la binomial porque ella nos permite trabajar muy bien. Y ellos elaboran lo que se llama una curva característica de operación, que diferencia en los dos errores. El error que puede cometer un procedimiento diciendo que algo está malo cuando en realidad está bueno, o decir que está bueno cuando en realidad está malo. Esos son los dos tipos de errores que pueden ocurrir. Uno es el error del vendedor y el otro es el error del comprador. Eso lo vamos a ver después más en detalle, pero es bueno que se familiaricen con esto para que los conceptos les queden claros y entiendan de cómo se aplica esto y después les resulte sencillo su aplicación. Cuando ustedes tengan datos por ahí, ya tienen aquí la fortaleza de que tenemos unas verificaciones hechas que nos dan cierta comodidad para poder sacar esos números si alguien pregunta, ¿no? ¿De dónde está sacando ese número? El número viene de aquí, papá. ¿Alguna pregunta, señor? Ya la haremos en el momento, profesor. Ya la haremos en el momento, profesor. Está bien. Me conformo con eso. Bueno, si no hay preguntas, no dejen de enviarme entonces a mi WhatsApp, el WhatsApp de ustedes, con una cuenta aparte, por si acaso no funciona esto, mientras yo hablo con la gente del CEL, porque ahorita sí estamos a la carrera, para yo enviarles este material de manera de que ustedes puedan aprovechar el tiempo, ¿no?
¿Ok? Y lo que he recomendado en otros casos también, que me ha funcionado muy bien, es que abran un WhatsApp con los participantes que estamos aquí, pues que ustedes se pongan de acuerdo y abren un WhatsApp y me incluyen a mí, que ya ustedes tienen mi WhatsApp, y así nos comunicamos todos por allí. A veces que se va la luz o uno no tiene la posibilidad de hablar, pero no tiene micrófono, por ejemplo, entonces se habla por el teléfono y uno los escucha, y eso me ha resultado bien positivo en otras ocasiones. ¿Está bien? Entonces, voy a recomendar a Andrés y a Cecil para que disculpe, traten ya la compañera Andrea tomó la iniciativa de abrir esa cuenta de WhatsApp con todo el ella le escribió ya la compañera Andrea tomó la iniciativa, ya se adelantó. Andrea, bienvenida entonces. Ella le escribió ahí listo, profe. No me he dado cuenta, sí, disculpa. Yo Profe, agregué, me deja descargarlo, sí. Está en cero. Qué malo. Listo, qué profe, malo. ya no tiene que agregarse, yo lo agregué de una vez. Vale, perfecto. Bueno, listo. Cuando lo tengan listo, me participan y yo empiezo a mandarles cosas por ahí. Así es más efectivo también, porque yo les puedo enviar estos dos por ahí por WhatsApp y mientras veo qué es lo que pasa con el cel allí, con ese con el M7. Bueno, buenas noches y me encanta compartir con ustedes. Traigan inquietudes cuando vuelvan otra vez, que me encanta compartirlas y verificarlas. Buenas noches.